Las imágenes que estás viendo en tu pantalla muestran la detención de un hombre que llevaba más de una década huyendo, oculto bajo una identidad falsa. Durante años consiguió escapar de la justicia tras un crimen que conmocionó a todo un país por su extrema violencia. Todo comenzó con la desaparición de una adolescente de tan solo 16 años. Lo que las autoridades descubrirían horas después daría origen a una de las investigaciones criminales más impactantes y prolongadas de los últimos años. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de esta impactante historia. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en España. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Silvia Rodríguez Fernández. La mañana del 10 de noviembre de 2010, la Policía Nacional recibió un aviso procedente de una calle de Leganés, al sur de Madrid. Un hombre que rebuscaba entre varios contenedores de basura había encontrado una maleta abandonada y al abrirla descubrió en su interior restos humanos. Los primeros agentes que llegaron al lugar acordonaron inmediatamente la zona y solicitaron la presencia de la policía científica y del grupo de homicidios. La escena indicaba que no se trataba de una muerte accidental. Dentro de la maleta se encontraba el cuerpo de una mujer joven que había sido descuartizado para poder introducirlo en su interior. La violencia de los hechos hacía pensar que el autor había intentado dificultar tanto la identificación de la víctima como la reconstrucción del crimen. Mientras los especialistas realizaban la inspección ocular, comenzaron las primeras diligencias para identificar a la fallecida. El cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde los médicos iniciarían la autopsia y los análisis necesarios para determinar la causa de la muerte e intentar obtener cualquier información útil para la investigación. Pocas horas después, las comprobaciones permitieron poner nombre a la víctima. Se trataba de Silvia Rodríguez Fernández, una adolescente de 16 años, vecina de Leganés. La noticia fue comunicada a su familia, que hasta ese momento desconocía que la joven hubiera sido víctima de un crimen. Los primeros resultados de la autopsia confirmaron que Silvia había fallecido como consecuencia de una profunda herida en el cuello. Sin embargo, aquello solo respondía a una de las muchas preguntas que tenían los investigadores. Todavía quedaba por averiguar qué había ocurrido durante sus últimas horas de vida, dónde había sido asesinada, cómo había llegado el cuerpo hasta aquel lugar y, sobre todo, quién era el responsable. Con muy pocas certezas y numerosas incógnitas por resolver, el grupo de homicidios iniciaba una investigación que acabaría prolongándose durante años. Tras identificar a la víctima, la investigación entró en una nueva fase. Los agentes del grupo de homicidios necesitaban reconstruir con precisión sus últimas horas de vida. Para ello comenzaron entrevistando a sus familiares y a las personas que habían tenido contacto con ella durante los días previos al crimen. Las primeras declaraciones permitieron conocer quién era Silvia. Tenía 16 años, vivía con su madre, su hermana y su padrastro en una localidad del sur de Madrid y estudiaba peluquería. Según explicaron sus familiares, llevaba una vida completamente normal para una adolescente de su edad. Asistía regularmente a clase, mantenía un grupo estable de amistades y no existía ningún antecedente que hiciera pensar que pudiera encontrarse en una situación de riesgo. A continuación, los investigadores reconstruyeron la jornada del martes 9 de noviembre de 2010.
el último día en que Silvia fue vista con vida. Aquella mañana había acudido con normalidad a sus clases de peluquería. Después regresó a casa, donde almorzó junto a su madre y su hermana. Ninguno de ellos recordó haber observado un comportamiento extraño ni una preocupación fuera de lo habitual. La tarde transcurrió con aparente normalidad hasta que alrededor de las 7 una amiga pasó a recogerla y ambas salieron de casa. A partir de ese momento, la investigación debía averiguar cuál había sido el recorrido de Silvia y con quién había estado durante las horas siguientes. Los familiares también explicaron que la joven había comentado que quizá pasaría la noche fuera de casa. Por ese motivo, cuando no regresó aquella noche, no pensaron que pudiera haberle ocurrido nada grave. Creyeron que volvería al día siguiente, como ya había sucedido en otras ocasiones. Mientras unos agentes continuaban reconstruyendo sus desplazamientos, otros siguieron entrevistando a personas de su entorno más cercano. El objetivo era determinar si Silvia había mantenido recientemente algún conflicto o si existía alguien con quien hubiera tenido problemas en las semanas anteriores. Fue durante esas conversaciones cuando comenzó a repetirse una misma información. Varios familiares y amigos coincidieron en señalar que poco antes de su muerte, Silvia había puesto fin a una relación sentimental que había sido especialmente complicada. La información aportada por la familia y las amistades de Silvia llevó a los investigadores a centrar su atención en la relación sentimental que la joven había dado por terminada pocas semanas antes de su muerte. No era una conclusión sobre el crimen, sino una línea de trabajo más, dentro de las muchas que permanecían abiertas. Los agentes comenzaron entonces a averiguar quién era ese joven y cuál había sido su relación con Silvia. Las primeras gestiones permitieron identificarlo como Cristian Hernán John Granadino, un ciudadano peruano que había llegado a España varios años antes junto a su madre. En aquel momento residía en Leganés en una habitación alquilada y no constaba que tuviera un empleo estable. A medida que avanzaban las entrevistas, los investigadores fueron reconstruyendo la historia entre ambos. Habían comenzado su relación en 2008, cuando Silvia tenía 14 años. Desde entonces mantuvieron un noviazgo que se prolongó durante aproximadamente 2 años. Sin embargo, las declaraciones recogidas ofrecían una imagen muy distinta de la que podía apreciarse desde el exterior. Tanto familiares como amigas coincidían en que la relación se había deteriorado con el paso del tiempo. Según sus testimonios, eran frecuentes los episodios de celos y las actitudes de control, una situación que había llevado a Silvia a poner fin al noviazgo a finales de octubre de 2010. Los investigadores también conocieron otro dato que consideraron relevante. Después de la ruptura, varias personas aseguraron que el joven había seguido intentando mantener el contacto con Silvia. Según esos testimonios, le enviaba mensajes con insistencia, acudía a los lugares que ella frecuentaba y en alguna ocasión incluso se presentó en el domicilio familiar buscando hablar con ella. La familia explicó además que Silvia todavía conservaba algunas pertenencias en la vivienda de su expareja. Aunque tenía intención de recuperarlas, había decidido esperar unos días antes de hacerlo porque prefería evitar cualquier nuevo encuentro. Con la información recopilada durante las primeras entrevistas, los investigadores decidieron localizar a Cristian para tomarle declaración. Como expareja de Silvia, podía ayudar a reconstruir los últimos días de la joven y aclarar cuándo había sido la última vez que había tenido contacto con ella. Cuando los agentes se desplazaron hasta el domicilio donde residía, comprobaron que Cristian ya no se encontraba allí. Según manifestó el propietario de la vivienda, había abandonado la habitación de forma repentina pocos días antes. Antes de marcharse, le explicó que debía viajar a Perú porque un familiar se encontraba gravemente enfermo. Aquella información llamó la atención de los investigadores. Aunque abandonar el país no constituía por sí mismo un delito, la coincidencia temporal con el asesinato de Silvia hacía necesario comprobar cuándo había salido de España y si ese viaje guardaba alguna relación con los hechos que estaban investigando.
Mientras una parte del equipo trataba de localizar su paradero, otros agentes continuaban reuniendo información sobre las horas previas al crimen. La inspección ocular, los análisis realizados por la policía científica y las declaraciones de nuevos testigos seguían aportando datos que debían ser verificados antes de extraer cualquier conclusión. En paralelo, la autopsia y los estudios forenses continuaban proporcionando información relevante sobre la forma en que se había cometido el crimen. Cada resultado permitía delimitar mejor la secuencia de los hechos y ayudaba a orientar las siguientes diligencias de investigación. Tras comprobar que no podían localizar a Christian, los investigadores continuaron centrando sus esfuerzos en reunir pruebas que permitieran esclarecer lo ocurrido durante las últimas horas de vida de Silvia. A partir de ese momento, la investigación dejó de apoyarse únicamente en los testimonios y comenzó a incorporar los resultados de las diligencias practicadas por la policía científica. Mientras avanzaban los análisis forenses, el grupo de homicidios siguió tomando declaración a vecinos, familiares y personas del entorno de la víctima. El objetivo era reconstruir con la mayor precisión posible los movimientos de Silvia durante los días previos al crimen y verificar cualquier información que pudiera resultar de interés. Fue durante esas comprobaciones cuando varios testigos aportaron un dato que llamó la atención de los investigadores. Algunos afirmaron haber visto a Christian transportando una maleta de grandes dimensiones en fechas próximas al hallazgo del cuerpo. Aquellas declaraciones fueron incorporadas a la investigación y contrastadas con el resto de las diligencias, ya que por sí solas no permitían establecer ninguna conclusión. Al mismo tiempo, los especialistas continuaban examinando las evidencias recogidas durante la inspección ocular y la autopsia. Los resultados de esos análisis serían determinantes para confirmar o descartar las distintas líneas de investigación abiertas hasta ese momento. Con el paso de los días, los laboratorios fueron remitiendo al grupo de homicidios los primeros informes periciales. Después de contrastar los testimonios con las pruebas recogidas durante la inspección ocular y la autopsia, los investigadores comenzaron a disponer de evidencias objetivas sobre las que sustentar la investigación. Uno de los resultados más relevantes llegó a través de los análisis biológicos. Los especialistas detectaron restos de ADN de Christian en el cuerpo de Silvia. Aunque ese hallazgo debía interpretarse teniendo en cuenta que ambos habían mantenido una relación sentimental reciente, los investigadores consideraron que, unido al resto de las diligencias practicadas, era un elemento que no podía pasarse por alto. Paralelamente, los agentes continuaron comprobando los movimientos realizados por Christian antes de abandonar España. Las gestiones permitieron confirmar que había adquirido un billete con destino a Lima antes de que se produjera el crimen. Aquel dato llevó a los investigadores a estudiar la posibilidad de que el viaje hubiera sido planificado con antelación, aunque todavía era necesario seguir verificando todas las circunstancias que rodeaban esa compra. A esas alturas, las distintas líneas de investigación comenzaban a converger. Las declaraciones obtenidas durante las entrevistas, los testimonios recogidos en el entorno de Silvia, los resultados de la policía científica y las comprobaciones documentales empezaban a dibujar un mismo escenario. Con todos esos elementos sobre la mesa, el grupo de homicidios tomó una decisión. La investigación pasaría a centrarse en la localización de Christian, al considerar que existían indicios suficientes para convertirlo en el principal sospechoso del asesinato de Silvia. Ante la imposibilidad de localizarlo en territorio español, la policía solicitó la emisión de una orden internacional de búsqueda y captura. A partir de ese momento, el caso dejaba de ser una investigación circunscrita a Madrid para convertirse en una búsqueda que traspasaría las fronteras del país. Sin embargo, las primeras gestiones no dieron resultado. Las comprobaciones realizadas dentro y fuera de España no permitieron determinar su paradero y, con el paso de los meses, todas las líneas de investigación abiertas fueron agotándose sin éxito. A medida que transcurría el tiempo, el caso dejó de generar novedades.
La ausencia de nuevas pistas dificultaba el avance de las diligencias y la investigación entró en un largo periodo de inactividad. Aunque la orden internacional seguía vigente y cualquier información que pudiera surgir continuaba siendo analizada, no aparecieron indicios que permitieran reactivar las pesquisas. La falta de avances también hizo que el caso fuera perdiendo presencia en los medios de comunicación. Mientras la atención pública disminuía, la familia de Silvia seguía esperando que la investigación pudiera ofrecer alguna respuesta. Cada aniversario del crimen recordaba que el principal sospechoso continuaba en paradero desconocido y que la causa seguía sin poder avanzar hacia un juicio. Así transcurrieron casi 15 años. El expediente permanecía abierto, pero sin novedades relevantes. Con el paso del tiempo, además, comenzaba a surgir una nueva preocupación para los investigadores: la posibilidad de que el delito llegara a prescribir si el fugitivo no era localizado a tiempo. Esa circunstancia obligaría a replantear por completo la estrategia seguida hasta entonces. A finales de 2024, la Policía Nacional decidió dar un nuevo impulso al caso. Después de casi 15 años sin resultados, los investigadores pusieron en marcha una estrategia destinada exclusivamente a localizar a Christian antes de que el procedimiento pudiera verse afectado por el transcurso del tiempo. La primera medida consistió en revisar nuevamente toda la documentación acumulada desde 2010. Los equipos encargados del caso analizaron las diligencias practicadas durante la investigación original y reexaminaron la información disponible en busca de cualquier dato que pudiera conducir hasta el fugitivo. Como parte de esa nueva fase, Christian fue incluido en la lista de los fugitivos más buscados de Europa. Junto a la fotografía utilizada desde el inicio de la investigación, la policía difundió una imagen elaborada mediante técnicas de progresión facial que mostraba cómo podría ser su aspecto después de 15 años oculto. El objetivo era aumentar las posibilidades de que alguien pudiera reconocerlo y aportar información sobre su paradero. Al mismo tiempo, se reforzó la cooperación policial internacional. A través de los canales de coordinación entre distintos países, los investigadores intercambiaron información y solicitaron nuevas comprobaciones sobre los posibles movimientos del fugitivo fuera de España. La sección de análisis de conducta de la Policía Nacional también participó en esta nueva etapa de la investigación. Las gestiones realizadas con personas vinculadas al entorno de Christian permitieron orientar nuevamente las pesquisas hacia Perú, donde los investigadores consideraban que podía haber permanecido oculto durante todos esos años con la ayuda de familiares. Aquella información marcó el inicio de una operación de inteligencia desarrollada conjuntamente con las autoridades peruanas. Después de casi 15 años sin avances relevantes, la investigación volvía a contar con una línea de trabajo concreta y por primera vez en mucho tiempo existían posibilidades reales de localizar al fugitivo. Las nuevas líneas de investigación comenzaron a dar resultado a lo largo de 2025. Gracias al intercambio de información entre la Policía Nacional y las autoridades peruanas, los investigadores lograron acotar la zona en la que podía encontrarse Christian. Las primeras averiguaciones apuntaban a que el fugitivo residía en Lima y que llevaba años haciendo una vida aparentemente normal. Según la información obtenida durante la investigación, trabajaba en una empresa del sector alimentario y utilizaba una identidad falsa para evitar ser reconocido y eludir la orden internacional de búsqueda que seguía vigente desde 2010. Con esos datos, las autoridades peruanas iniciaron un dispositivo de vigilancia sobre la persona identificada por los investigadores españoles. Durante varios días realizaron seguimientos discretos para confirmar que se trataba realmente del hombre reclamado por la justicia española y descartar cualquier posibilidad de error. Una vez verificada su identidad, se autorizó la intervención policial. El 5 de diciembre de 2025, agentes de la Policía Nacional del Perú interceptaron al sospechoso cuando abandonaba su lugar de trabajo. La actuación se desarrolló sin incidentes. Los policías lo inmovilizaron en la vía pública y le solicitaron que se identificara.
El hombre respondió facilitando un nombre distinto al que figuraba en la Orden Internacional de Búsqueda. Presentó una documentación a nombre de Cristian Mejía Yauri, identidad bajo la que presuntamente había permanecido oculto durante años. Los agentes continuaron con el protocolo de identificación, le mostraron las fotografías remitidas por las autoridades españolas y le preguntaron si era la persona que aparecía en ellas. El detenido negó ser ese individuo y afirmó no conocerlo. Sin embargo, las comprobaciones realizadas durante la investigación, unidas a los seguimientos efectuados en los días anteriores, permitieron confirmar que se trataba de Cristian. Tras su detención, fue trasladado a dependencias policiales para completar el proceso de identificación y comunicar oficialmente el resultado de la operación. Horas más tarde, las autoridades peruanas confirmaron públicamente que el hombre arrestado era el fugitivo buscado desde hacía casi 15 años por el asesinato de Silvia. Con la detención de Cristian, el grupo de homicidios dio por concluida la investigación policial iniciada en noviembre de 2010. Después de 15 años de diligencias, declaraciones, informes periciales y labores de búsqueda, los investigadores pudieron elaborar una reconstrucción de los hechos basada en el conjunto de las pruebas incorporadas al procedimiento. Las diligencias practicadas permitieron establecer que la relación entre Silvia y Cristian había finalizado pocas semanas antes del crimen. Las declaraciones de familiares y amistades coincidían en describir una ruptura motivada por episodios de control y malos tratos, así como en señalar que tras la separación él había continuado intentando mantener el contacto con la joven. La investigación también acreditó que Silvia todavía conservaba algunas pertenencias en la vivienda de su expareja. Aunque no ha trascendido públicamente de qué manera se produjo el último encuentro entre ambos, los investigadores situaron ese contacto como el punto de partida de los hechos que terminarían con la muerte del adolescente. La autopsia determinó que Silvia falleció como consecuencia de un profundo corte en el cuello. Posteriormente, según la reconstrucción realizada por la policía, el cuerpo fue desmembrado con el propósito de facilitar su transporte y ocultación. Los restos fueron introducidos en una maleta que horas después apareció abandonada junto a un contenedor de basura en una calle de Leganés. La investigación también permitió reconstruir los movimientos realizados tras el crimen. Las comprobaciones documentales y las diligencias practicadas concluyeron que Cristian abandonó España con destino a Perú, donde permaneció oculto durante años utilizando una identidad falsa, circunstancia que dificultó considerablemente su localización. Esa reconstrucción no se sustentó en un único elemento de prueba. Los investigadores alcanzaron sus conclusiones tras valorar conjuntamente los resultados de la autopsia, los informes de policía científica, los análisis biológicos, las declaraciones de testigos, las comprobaciones documentales y el resto de diligencias practicadas durante toda la investigación. Fue el análisis conjunto de todas esas evidencias el que permitió presentar una secuencia coherente de los hechos y dar por finalizada la fase policial del caso. Con el atestado concluido y el principal investigado detenido, el procedimiento quedaba ya en manos de la autoridad judicial. Tras la detención en Perú, las actuaciones pasaron del ámbito policial al judicial. A partir de ese momento, el siguiente paso consistía en tramitar el procedimiento de extradición para que pudiera ser puesto a disposición de la justicia española y responder por el asesinato de Silvia. En el momento de realizar este documental, las autoridades no habían informado públicamente de que ese procedimiento hubiera finalizado ni de la fecha en la que podría celebrarse el juicio. Por ese motivo, el caso continuaba pendiente de que concluyeran los trámites judiciales necesarios entre ambos países. Para la familia de Silvia, la detención supuso el final de casi 15 años de incertidumbre, pero no el final del proceso. Después de todo ese tiempo, seguían esperando que la investigación policial pudiera completarse con una resolución judicial que determinara las responsabilidades penales y permitiera cerrar, al menos desde el punto de vista legal, uno de los capítulos más dolorosos de sus vidas.
El caso de Silvia refleja también la complejidad que supone investigar un crimen cuando el principal sospechoso abandona el país poco después de los hechos. Durante casi 15 años la investigación permaneció abierta gracias al trabajo coordinado entre distintos cuerpos policiales y organismos internacionales, hasta que las nuevas líneas de inteligencia desarrolladas en 2024 permitieron localizar al fugitivo y poner fin a una búsqueda que parecía no tener respuesta. Quedará ahora en manos de los tribunales determinar las consecuencias penales de unos hechos que comenzaron con el hallazgo de una maleta abandonada junto a un contenedor y que terminaron convirtiéndose en una de las investigaciones por homicidio más prolongadas de los últimos años en España. Con la detención de Cristian, la investigación policial iniciada en noviembre de 2010 pudo finalmente cerrarse. Queda ahora pendiente que los tribunales determinen su responsabilidad y que la familia de Silvia obtenga la respuesta judicial que lleva esperando desde hace más de 15 años. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.